Muy buenas noches amigos de Termómetro Regional, ¿cómo están ustedes? Ya estamos como todos los días de lunes a jueves aquí transmitiendo completamente en vivo desde Tepic, Nayarit, en su noticiero nocturno con su amigo Javier Durán Luna. Y hoy es obligado, tema obligado, lo que se publicó en todos los medios de comunicación con respecto a la orden de aprehensión girada en contra del ex gobernador de Nayarit y por supuesto que ese es un tema muy importante y cuando nosotros escuchamos, todos los nayaritas, cuando escuchamos que hay algo en contra del gobernador, cuando hay un movimiento a favor de la justicia, por supuesto que es obligatorio referirse al ingeniero Rodrigo González Barrios, quien ha tenido una lucha permanente para que se haga justicia en Nayarit. Y tenemos en la línea al ingeniero con el cual vamos a platicar en esta noche. Muy buenas noches, ingeniero. Buenas noches, aquí estamos a tus órdenes. Pues bien, platíquenos cómo tomó la noticia de que la PGR ya publicó de que existe una orden de aprehensión girada en contra del exgobernador Roberto Sandoval. Sí, hoy nos llegó la información de que un juez federal le obsequió la orden de aprehensión en contra de Roberto Sandoval y también de su hija. Lamentable de entrada que haya funcionarios públicos que buscando ocultar su riqueza que le roban al pueblo, involucren y dispersen esos recursos con sus hijos. Eso es, creo, lo más lamentable de esta situación. Nosotros interpusimos una denuncia desde 2017 en contra de Roberto Sandoval Castañeda y quienes más resultaran responsables por probable enriquecimiento ilícito. En aquel momento pues quedó parada esa denuncia puesto que era en el gobierno de Peña Nieto. Después de que yo sufrí el segundo atentado el 13 de enero de 2020 del año pasado, con la intervención del senador Álvarez y Casa, acudimos a la Fiscalía General de la República y entre otras cosas se interpuso de nuevo una denuncia en contra de Roberto Sandoval Castañeda y de otros personajes. La denuncia no fue en contra de su hija. En todo caso, lo que nosotros pudimos probar o dar documentales públicas eran bienes de algunos de los familiares o de funcionarios públicos de primer nivel alrededor de Roberto Sandoval. En el caso específico de su hija, pues salió una casa que ella compró en Guadalajara con dinero en efectivo siendo estudiantes, casi 3 millones de pesos en 2009. 3 meses antes de esa compra hizo una compra, también fue una investigación que llevamos a cabo, se entregaron las documentales públicas de 2 propiedades, 2 terrenos que compró también de la misma manera en 1.100.000 pesos. Entonces, 2009, en aproximadamente 3 meses, erogó dinero en efectivo 4 millones de pesos siendo ella estudiante. A esto es a lo que yo digo que es muy grave, porque lo mismo sucedió en el caso específico de Raimundo García Chávez. Si tú te recuerdas, la denuncia que nosotros interpusimos por probable enriquecimiento ilícito también contra Raimundo García Chávez, que yo creo que ahí le viene la justicia también, porque hay una denuncia en aquella que interpusimos en la Fiscalía General de la República. Si recuerdas, nosotros descubrimos que su mamá, que en paz descanse, a su nombre, él puso a su nombre de ella 14 casas, bienes inmuebles entre casas y terrenos con un valor seguramente superiores a los 50 millones de pesos. Entonces, este tipo de denuncias que se hicieron, pues qué bueno que hoy la Fiscalía General de la República está actuando. La verdad, creo que es, para mí, pues la verdad es beneplácito que se esté dando esta situación. ¿Por qué? Porque llevar a la justicia, ante la justicia, a un gobernador, el cual no solamente se hicieron despojos, torturas, secuestros y lo más grave, desapariciones forzadas en su gobierno, pues es algo que se debe de hacer, porque si hay una sanción, si hay reparación del daño para las víctimas, está claro que cualquier funcionario que vea eso, pues al menos se la va a pensar para repetir lo que hizo Roberto Sandoval Castañeda. Entonces, si ya hay órdenes de aprehensión aquí en el estado de Nayarit contra Roberto Sandoval Castañeda, si ya se liberaron órdenes de aprehensión también por la Fiscalía General de la República, pues yo tengo claro que se cierran las pinzas y que de un momento a otro Roberto Sandoval Castañeda puede caer.
En todo caso, seguramente lo que puede comenzar a hacer la autoridad es ver cómo se recuperan esos bienes. Mira, tenemos problemas financieros hoy en el estado de Nayarit. Así es. Se señala que no hay recursos para sacar adelante la elección. Pues creo que esos bienes debieran de servir, entre otras cosas, digo, tenemos cosas muy importantes, pero entre otras cosas, pues habrá que resolver que haya una transición pacífica de gobierno aquí en el estado de Nayarit. Entonces, pues yo considero muy altamente positivo que se haya obsequiado esa orden de aprehensión en contra de Roberto Sandoval Castañeda. Lamentable lo de su hija, pero ellos son responsables de haberlas metido en ese tipo de situaciones. ¿De cuántos millones de pesos estamos hablando, ingeniero? En el caso de Roberto Sandoval, pues nosotros, a ver, solamente te doy 3 datos. Fundación RIE, el edificio de Fundación RIE, es un edificio que vale más de 5 millones de dólares. Estamos hablando de más de 100 millones de pesos. Bueno. El rancho de la cantera, donde tenía cerca de 70 caballerizas, bueno, ahí era donde estaba la silla de oro, los caballos muy caros, debe de tener un valor similar también a algunos 5 millones de dólares, que es el rancho de la cantera. El rancho del sueño, pues ustedes lo vieron cuando él lo presentó en 2012, lago artificial, caballerizas, edificios, 17 hectáreas. Entonces, la verdad, la fortuna que se veía aquí de Roberto Sandoval era muy, muy grande. Párale de contar ranchos y propiedades en otras partes del país, como un famoso rancho también que tiene allá los linderos entre Coahuila y Nuevo León, que es, yo creo que el rancho más grande que tiene. Entonces, son fortunas que no se pudieran calcular, además de todos los prestanombres que tienen, como en el caso, yo lo he señalado, de Raimundo García Chávez, el cual estaba en esas 14 casas aquí en Tepic, todos los ranchos y casas que tiene allá en el Botadero, el departamento de más de $600,000 en Nueva Vallarta, los 29 carros aquí a su nombre, solo aquí en Tepic 29 carros, para de contar si se hace la investigación, cuántos carros más compró, los que eran caritos, que casi aquí los traía nada más a pasear, los que valían 3, 4 o 5 millones de pesos, que eran carros muy caros, que seguramente deben estar en el registro público de la propiedad ahí en Jalisco. Entonces, yo creo que una investigación muy amplia, seguramente serán cientos de millones de pesos los que se pudieran recuperar para el erario público de aquí del estado de Nayarit. Y se emite ficha roja, dice, para que puedan investigar y puedan ponerse de acuerdo con otras instituciones fuera del país hasta encontrarlo y traerlo, ingeniero. Sí, así es. Pues ya participan policías internacionales y creo que eso es lo valioso de la intervención de la Fiscalía General de la República, porque tienen los medios, tienen los acuerdos para actuar en el país y fuera del país. Entonces, pues prácticamente fíjate, si te acuerdas, en mayo de 2019, sí fue mayo de 2019, después de una mañanera del presidente, dieron conferencia de prensa Santiago Nieto y la segunda del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y ahí señalaron a Roberto Sandoval, señalaron a su esposa, señalaron a sus 2 hijos. Y 2 de las propiedades que señalaron que eran parte de que lavaban dinero, una era Valor y Principio de Dar, que es la fundación que construyó, donde está Fundación RIE, porque son 2 fundaciones. Fundación Valor y Principio de Dar es la entidad que construyó el edificio. Ahí andaba un chaparrito, que fue secretario de Obras Públicas del gobierno del estado construyendo, tenemos los videos. Y Fundación RIE ya es la instancia, la asociación que presidía la hija del gobernador, a la que hoy también hay una orden de aprehensión. Entonces, en 2019 se señaló que Valor y Principio de Dar era una asociación civil que lavaba dinero para Roberto Sandoval Castañeda. Seguramente ese es uno de los bienes que están señalados por probable enriquecimiento ilícito ahora en esta orden de aprehensión. Otro que debe de estar señalado es el rancho de la cantera, porque ese también se señaló en aquella conferencia de prensa en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, que era una empresa que lavaba dinero también para Roberto Sandoval Castañeda. Entonces, ahí salieron como 5 empresas en aquel momento. De esas 5, 2 de ellas nosotros las presentamos desde 2017
como documentales públicas del probable enriquecimiento ilícito de Roberto Sandoval Castañeda. Entonces yo creo que lo que hace hoy la Fiscalía General de la República es muy valioso, porque seguramente no solo van a ir contra Roberto, van a ir contra los prestanombres de Roberto, y uno de los principales se llama Raimundo García Chávez. Quien al parecer se ha reído de las autoridades, ¿no? Porque ha puesto amparo, no le han hecho nada y ahí sigue como si nada. Déjeme decirle que en el Twitter de la Fiscalía General de la República dice: además existen datos de prueba, tanto en el fuero común como en el federal, de su presunta vinculación con diversas personas que han sido detenidas en un país extranjero por delitos relacionados con la delincuencia organizada. O sea, no es solamente el desvío de recursos aquí en Nayarit, sino además lo vinculan con personas de la delincuencia organizada, ingeniero. Pues seguramente tiene que ver con Edgar Beitia, pues él era su fiscal. Prácticamente entre él y Roberto pues formaron su cártel, lo que yo denominé el cártel de la gente, ¿no? Entonces probablemente tenga que ver con todo eso, ¿no? Ahora hay que recordar que en el caso específico de Edgar Beitia, de las denuncias que hemos interpuesto, la propia Fiscalía Local ha señalado que ya hay órdenes de aprehensión contra Edgar Beitia. Entonces, pues la verdad creo que el trabajo que se ha hecho ha sido un trabajo importante. Pero mira, pensando en positivo y yendo hacia adelante, lo más valioso de esto es que hoy tanto la instancia de Procuración de Justicia Federal como la instancia de Procuración de Justicia Local, pues ya liberaron las órdenes de aprehensión necesarias como para que una vez que sea detenido Roberto Sandoval tenga que comparecer ante la justicia. Y yo creo que lo menos grave, que es muy grave, el tema de los recursos públicos que le quitaron al erario público, pero lo más grave es cuando puedan salir denuncias de que él participaba y era cómplice seguramente de secuestros, y lo más grave, que él tuvo conocimiento de desapariciones forzadas de muchos nayaritas, y eso sería, desde mi opinión, el tema todavía mucho más grave de lo que le puede pasar a Roberto Sandoval Castañeda. Esto legitima más su trabajo, ingeniero, que hay muchas voces que también han estado en contra de usted, y esto como que le da la razón, ¿no? Y esa lucha que usted ha emprendido desde hace mucho tiempo, hoy se legitima una vez más. Bueno, yo creo que los que están en contra de la ciudadanía pues son aquellos que se beneficiaron, aquellos funcionarios públicos o exfuncionarios públicos que fueron beneficiados precisamente de ese terrible sexenio de Roberto Sandoval Castañeda. Entonces yo creo que pues saludamos con beneplácito lo que ha hecho hoy la Fiscalía de la República, y pues prácticamente se están cerrando las pinzas. Yo veo en positivo esta situación. ¿Qué sigue, ingeniero? ¿Qué sigue ahorita en su lucha por la justicia? No, bueno, pues seguramente avanzar en los juicios que se llevan, y que ya es una situación que estamos platicando. En días pasados estuvo aquí el senador Álvarez y Casa, y próximamente, él lo anunció, tendré una reunión de trabajo con el fiscal general de aquí del estado de Nayarit. Espero que las cosas salgan adelante. Muy bien, ingeniero, le agradecemos mucho la disposición y la plática para que la gente se entere pues de viva voz de como usted, un luchador a favor de la justicia. Y bueno, tarda a veces la justicia para llegar, pero creo que ya se está cumpliendo el tiempo para que se lleve ante la justicia a las personas que le hicieron tanto daño a los nayaritas. Gracias, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Pues ahí está, una información muy valiosa, muy importante con respecto a lo que está pasando en Nayarit. Realmente fue noticia nacional, todo el mundo publicó acerca de, el juez federal consideró que el delito en materia de la solicitud de la orden de aprehensión es de especial relevancia e impacto social, dada la cantidad desmesurada de las operaciones reportadas en detrimento económico de las finanzas públicas de Nayarit. No faltará el que diga que son tiempos políticos y que por eso se está llevando a cabo, pero la justicia se está haciendo presente. Ya fue encarcelado el exgobernador de Puebla, Mario Marín, y al parecer pronto veremos tras las rejas al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda. Agradecemos al ingeniero Rodrigo González Barrios por habernos concedido esta entrevista, y bueno, pues seguiremos informando acerca de lo que pase con respecto a la detención. Ojalá pues se dé en los mejores acuerdos, quién sabe, ¿verdad? Que no haya como una manifestación en favor del exgobernador, que no vaya a haber
más brotes de delincuencia, sino que todo suceda en santa paz y bueno, ojalá que pronto se haga justicia. Así que este gobierno sí está metiendo pues al bote, a la cárcel, a las personas que han cometido delitos. Ya ven ustedes que también Francisco Javier Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, ya le van a llevar un juicio de desafuero porque hay delitos que también ameritan que esté en prisión. Así que se va a poner bueno esto y a nivel estatal, esta fue una noticia que abundó a nivel nacional e internacional y veremos en qué termina la orden de aprehensión girada por un juez federal en contra del exgobernador Roberto Sandoval. Gracias por su atención, muy buenas noches.